I'm so happy that people still want to continue with Buddha Dasa. Estoy muy feliz de saber que la gente quiere, que la gente todavía tiene ganas de unirse a Buddha Dasa. All right. Well, welcome to Buddha Dasa. Program organized by Sangchen Nurbu Ling, Sakyapa Center based in Spain, for the sake of the liberation of all sentient beings. Please generate proper Seres motivation. sintientes, por favor, genera la motivación adecuada. As we know, no matter what we do, motivation is. Nosotros sabemos que no importa lo que hagamos, la motivación es suprema. La motivación es lo que decide si algo es correcto o no. La motivación decide si algo es beneficioso o no. Entonces, en el Dharma, en el Buddha Dharma, la motivación se convierte en lo más importante de todo. Ahora, aquí, la motivación debería ser seguir los pasos del Buda. La motivación debería ser proteger a los seres sintientes. La motivación debería ser capaz de sostener el Buddha Dharma, de ser capaz básicamente de volverse alguien útil, alguien que sea beneficioso para la longevidad del Dharma. Y la motivación debería ser ser capaz de extraer el significado de estas nobles escrituras, de tal manera que podamos conseguir una transformación de nuestra mente, y no solo de nuestra mente, sino a través de nuestra mente también transformar nuestra conducta, nuestro cuerpo, palabra y mente. Porque a veces tienes personas que dicen que practican Lojong y que entrenan su mente, pero no prestamos tanta atención a nuestro comportamiento. Y esto puede parecer que estoy más interesado en transformar mi mente que mi comportamiento. Y eso es una falla, es un error. Entonces aquí la motivación es realmente personificar la enseñanza, el coraje, la compasión, la sabiduría y la visión, la aspiración, la purificación y la acumulación de los Budas y los Bodhisattvas. Deberían tener una motivación que debería ser ridícula. Debería ser tan suave, tan baja, que nos dé vergüenza decirlo en voz alta. Debería ser así. Tu motivación debería ser que para la liberación de todos los seres sintientes, yo voy a alcanzar la iluminación completa. Me voy a convertir en un Buda. ¿Qué puede ser más grandioso que eso? Más grande que estar completamente rebosante, en vez de estar lleno de celos y de emociones que te hacen sentir culpable, que son totalmente egoístas, que solo sirven a nuestros propios propósitos, que estamos obsesionados. En vez de eso, nuestra motivación debería ser liberar a todos los seres. Así de vasta debería ser nuestra motivación. Lo digo muy en serio. La motivación nunca debería estar basada en lo que somos ahora.
La motivación debería ser basada en aquello que es posible, en aquello que podemos hacer. Con respecto a esto, aquellos que han estado aquí el año pasado ya saben, al comienzo hacemos el Buda Anusriti, quiere decir que el primero rememoramos al Buda, lo recordamos. Y un momento de recordar al Buda como nuestro maestro, como alguien que nos muestra el camino, el beneficio de ese solo momento, si vamos a contemplarlo de manera seria, vamos a contemplarlo en serio, sería muy difícil para muchos de nosotros creernos realmente cuál es el beneficio. Siddhartha Gautama decía, en el futuro, cuando un hijo o hija de una familia afortunada cuando enfoquen su mente en mi cuerpo, palabra y mente o en mi imagen, en ese momento mi sabiduría en sus mentes se volverá suprema. Y esto es difícil de creer, es muy difícil de creer para nosotros. Porque dice que en el futuro, cuando hijos o hijas de la familia iluminada contemplen incluso sobre un solo aspecto del Buda, por ejemplo, solo en las cejas del Buda, o contemplar solo la nariz del Buda, o solo las manos, o el aspecto completo de la forma del Buda, cómo está sentado, ya sea que esté sentado, de pie, que esté caminando, que esté acostado, que esté hablando o que esté en silencio, que esté en meditación, cualquiera de las formas del Buda, cientos y miles de karma negativo de cientos y miles de vidas se purifica solo con hacer esto, pero nosotros no lo creemos porque nos parece que es demasiado fácil. Creer en nuestra propia mente es la cosa más difícil de hacer, porque no hay ningún consenso aquí. Estás solo tú y solo tú conoces tu propia mente y sin consenso no sabemos qué hacer. Así que entramos en pánico y creemos cualquier otra cosa excepto nuestra propia mente, porque otras cosas podemos tener consenso. Entonces, por favor, trata de sentarte lo más recto que te sea posible y enfoca tu mente en el Buda Shakyamuni, en Siddhartha Gautama, que está sentado bajo el árbol Bodhi, sobre un cojín hecho de hierba, con su mano derecha tocando la tierra y la mano izquierda en la postura de la meditación, exactamente como se ve aquí en el Tanka que tiene Rinpoche. Se supone que aquí él está sentado bajo un árbol. Dice, bueno, los tibetanos no lo pintan de manera muy realista. Entonces, sus ojos y su mirada están fijas en ti. Es como que lo tienes aquí enfrente de ti, un poquito más elevado de tu vista, y su mirada está fija en ti. Y estar en presencia de un ser completamente iluminado, ¡qué alegría! Una corriente de alegría atraviesa todo nuestro ser y surge la devoción y el entusiasmo.
Esta es la meditación. Just look at the Buddha. Simplemente observas al Buda, miras su rostro, sus manos, Robe su ropa, like that, parts of his body or parte de general su image cuerpo, of the Buddha. o miras la imagen general del Buda. Y si no está clara, puedes usar inicialmente una pintura como esta o un tanka para tener la imagen en tu mente, para que lo veas con claridad, o si no, una estatua si tienes. Cualquiera de estas cosas está bien. Visualizas al Buda enfrente de ti. Buddha Dasa significa el que sirve al Buda. Así que por favor trata de sentarte bien recto y contempla. Thank you very much. Muchas gracias. How many hours is there in a day? ¿Cuántas horas hay en un día, In a year, en un mes, en un año? years, in a lifetime. ¿Cuántos años hay en una vida? So it's difficult to believe Así que es difícil creer such momentary contemplation que un momento así de contemplación negative karma of pueda eliminar el karma negativo many weeks. de muchas vidas. In many cases, that's the only difference. Y en muchos casos esa es la única diferencia entre nosotros y un ser iluminado, Has no doubt, porque un ser iluminado no tiene dudas and so is awakened. y por lo tanto está iluminado, está despierto. My daughters are with me today, so Mis hijas están conmigo hoy, they're going to go in and out. así que van a entrar y salir cada tanto. The text that we have chosen is El texto que hemos a escogido letter to a friend, es Carta a un amigo, composed by Nagarjuna, compuesta por Nagarjuna. Nagarjuna one of the greatest teacher of India. es uno de los más grandes maestros de la India. I was reading Estuve leyendo, Wikipedia entry about Nagarjuna. estuve buscando en Google, en la Wikipedia, la vida de Nagarjuna y me pareció que era muy confuso. Las personas que trataron de escribir su biografía en la Wikipedia trataron de hacer un acercamiento muy científico, donde había nacido, cuántos años vivió, qué es lo que hizo, y daban muchas citas sobre momentos como para hacerlo todo más académico.
Pero Nagarjuna no puede ser comprendido de esa manera. Nagarjuna Many sutras, Buddha have given prophecy about Nagarjuna. En muchos sutras, Buda dio profecías sobre Nagarjuna. En la dirección del sur de India, tenemos que comprenderlo así cuando se habla de la dirección del sur, sería en el sur de la India. En el sur, en el reino de Beta, a monk will appear un monje aparecerá who will be known as que será conocido como Palden. Gelong Palden Cherab. A monk will appear. Un monje aparecerá Whose name will start with Lu. cuyo nombre comenzará con Lu. His name will be Naga. Su nombre será Naga. Like this prophecy is very long. Y esta profecía es muy larga. No tenemos que saberla toda. Y se dice que él vivirá por 600 años. Y que nacerá 400 años después de mi paranirvana, dijo el Buda. Y él mostrará el Mahayana último, el vehículo último, que es el Mahayana. Y él alcanzará la realización del primer Bhumi e irá al reino de Sukhavati después de morir. Y entonces Nagarjuna fue alguien que era extensamente aceptado y conocido como alguien que había alcanzado el primer Bhumi. Y como un signo físico, él tenía el Ushnisha, exactamente igual que el Buda, y tenía el círculo de pelo blanco y chakras en las manos. Tenía imágenes de chakras en las manos y en los pies. Estos son símbolos físicos de un ser despierto. Y Nagarjuna era así. Así que estamos hablando de alguien de estas características. Así que entiendo que puedo empatizar con él. Porque a veces uno quiere que todo sea como es nuestra cultura, nuestra generación, nuestra forma de pensar. Y yo me pregunto si las hormigas nos observan y hablan entre ellas sobre nosotros y deciden qué es lo que somos nosotros, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y cuál es el significado de nosotros. ¿Y cómo nos llamarán? ¿Qué nombre nos pondrán? Y es un poco así. Es como un lógico que trata de entender a Nagarjuna. Pero Nagarjuna es mucho más grande que eso. Hay una gran diferencia. La sabiduría y la mente de sabiduría. Hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Aquí, la palabra sabiduría que usamos se refiere a alguien que ve de manera directa.
Esta es la traducción de Tokpa o Yeshe. El término sabiduría en sí mismo puede también entenderse como conocimiento. Puede ser el conocimiento que se necesita para alcanzar una experiencia. Y a veces esto lo usamos también para desarrollar herramientas, pero dentro de lo que es la terminología budista, la connotación budista o la idea de sabiduría para los budistas no es simplemente conocimiento, sino que es ver directamente la verdad última. Entonces, Nagarjuna vivió una vida muy larga, muy larga. Y él hizo muchas cosas. Y antes de que Nagarjuna apareciera, había Mahayana, pero no prevalecía tanto esta visión. En la visión Shravaka era la visión que más prevalecía en ese momento. Digamos, para la percepción humana en general, la mayor parte de la gente creía en la tradición Shravaka. Ahora lo que nos queda de esa tradición es la Theravada. Es una tradición que es muy fuerte en Sri Lanka, en Camboya. Creo que todos estos lugares comparten esta misma tradición Theravada. De todas maneras, la tradición Sravaka se dividió en 4 y estas 4, a su vez, se dividieron en cada vez más, hasta que había 80 tradiciones diferentes dentro del Hinayana. Es lo que nosotros hoy conocemos como Hinayana dentro de la tradición Shravaka. Y la tradición Mahayana realmente no era muy conocida y había muchos malos entendidos sobre esta visión. Y era algo que enseñaban los grandes bodhisattvas, pero que no era tan entendida por los seres humanos ordinarios. Entonces, en cuanto al reino humano, por supuesto, había Mahayana, pero no estaba tan extendido. No era algo tan abierto ni tan prevaleciente. Entonces, cuando Nagarjuna apareció, él nació en una familia de brahmanes y cuando tenía 7 años se convirtió en un noble monje, porque cuando Nagarjuna nació, él recibió. Sabes que hoy en día nosotros miramos la astrología y el astrólogo en su día dijo, este niño va a morir después a los 7 años y 7 meses. 7 años, 7 meses y 7 días. Entonces los padres creyeron que él iba a morir a esa edad. Entonces, para no verlo morir, lo mandaron lejos. Y ahí él conoció a Rahula, que era el gran Acharya Rahula. Y de él recibió la iniciación de Amitayus. Y él practicó. Y la noche que se cumplían los 7 años, 7 meses y 7 días, él se quedó despierto toda la noche recitando los mantras y sobrevivió. Entonces, esto fue un signo de que él había realizado la práctica de Amitayus. Y de sus maestros recibió tantas enseñanzas y también recibió sus votos y se convirtió en un monje. Y se fue a Nalanda. Nagarjuna se convirtió en uno de los maestros más importantes de Nalanda, pero no de manera fácil. Él era un Shaltawa, era como un manager.
Él tenía que ocuparse de que asegurarse de que todos los monjes tuvieran comida. Administraba el tema del almacén, se ve. Y y hubo una gran hambruna en la zona de Nalanda. Y Nagarjuna en secreto había estado visitando un alquimista para que transformara la materia ordinaria en oro. Y él había aprendido cómo hacer esta transformación. Y durante el tiempo de esta gran hambruna, que era un momento de gran pobreza, se supone que Nagarjuna produjo una gran cantidad de oro y la gente le decía, ¿para qué los guardas? Y él, con este oro, lo que hacía es que compraba comida de países lejanos para que los monjes no tuvieran que pasar hambre. Así que mientras esta hambruna, los monjes permanecieron en el templo. Y después de que terminaron el retiro, se enteraron de que todo el reino estaba pasando una hambruna, con una gran pobreza que se había extendido, porque ellos, como estaban en retiro, no se habían enterado. Y entonces vieron que Nagarjuna estaba transformando metales en oro. Y fue considerado, ¿cómo se puede decir? Algo como una manera inmoral de obtener la comida para los monjes. Entonces lo echaron de Nalanda. Y desde ese momento las actividades de Nagarjuna se expandieron rápidamente. Este texto fue escrito para el beneficio de un rey que era su amigo, que era también su estudiante. Se dice que cuando Nagarjuna estaba visitando los continentes de esta tierra, de acuerdo a la cosmología budista, esta es la tierra. Y en el centro de la tierra se supone que está Bodh Gaya. Este sería como, la Tierra sería el mayor continente y luego hay dos continentes más pequeñas en la cosmología budista. Y mientras él estaba de camino a uno de estos otros dos continentes, se encontró con un pequeño niño y cuando Nagarjuna miró sus manos, dijo, él tiene el mérito de convertirse en un gran rey. Entonces él bendijo a este chico y este chico se convirtió en su estudiante. Y más adelante, cuando este niño se convirtió en un gran rey, se convirtió en el estudiante de Nagarjuna. Nagarjuna era su maestro. Y eso también ayudó mucho a que se expandieran las enseñanzas mahayanas. Y debido a que Nagarjuna había alcanzado la realización de Amitayus, él básicamente iba a vivir una vida muy, muy larga. Y este rey también vivió muchos, muchos años. Tanto que uno de los hijos del rey, alguien le ofreció un buquet muy hermoso, como un brocado de seda. Creo que era un pedazo de ropa muy cara, de tela muy cara. Y él dijo, no, bueno, esto lo voy a guardar para cuando yo sea rey. Pero porque alguien le contestó, bueno, eso a lo mejor nunca pase, porque muchos hijos han nacido y muerto, porque tu padre va a vivir una vida muy larga. Y entonces el hijo estaba muy furioso porque dijo, ¿cuál es el motivo? Y le dijeron, el motivo es porque él está protegido y bendecido por Nagarjuna, que es su maestro y su amigo. Y entonces el hijo se deprimió mucho porque dijo, ¿qué clase de príncipe soy? Nunca se voy a ser un rey. Y entonces le dijeron, bueno, hay una manera. Nagarjuna es un bodhisattva. Si tú le pides que te dé su cabeza, él te la tiene que dar. Y entonces el príncipe fue a Nagarjuna y le pidió su cabeza.
Y Nagarjuna vio que en una de sus vidas pasadas él estaba cortando césped y mató a algunos insectos mientras cortaba el pasto, el césped, y ese karma todavía estaba ahí. Entonces se dice que el príncipe trató de cortar su cabeza con todo tipo de armas, pero no funcionó. Entonces Nagarjuna le dijo, ¿qué tal si traes este tipo especial de césped? Eso va a funcionar. Y se supone, dice, a mí me encanta esta historia, porque puede sonar un poco ridícula, pero se supone que el príncipe pudo cortar la cabeza de Nagarjuna con un trocito de césped. Y esto se debía al karma de Nagarjuna. De todas maneras, para ese momento él ya había vivido una vida muy larga. Entonces, Nagarjuna compuso muchos escritos que llegaron a todas partes. Hay historias sobre el rey y sobre Nagarjuna. Algunos lo consideran real, otros consideran que es un mito. Pero hay una historia que se supone que Nagarjuna escribió una historia donde manda a este rey, que es su estudiante, a que vaya a una tierra a cazar a un zombie. Y la cosa es que puedes atrapar al zombie, pero tienes que atártelo y ponértelo en la espalda como si fuera una mochila y llevártelo. Entonces, los zombies se supone que siempre están como arriba de un árbol y él tenía que subirse al árbol para atraer al zombie. Pero la cosa era que el zombie accedió a venir si no, él no decía ni una sola palabra, porque en el momento que él decía una palabra se iba a ir. Porque Drolang es como un cuerpo viviente, un cuerpo que está muerto pero está animado. Entonces el rey accedió y dijo, vale, pues me traigo el zombie y no digo ni una palabra. Esto es una práctica tántrica, tiene que ver con esto, esto de los zombies. No sé por qué les estoy contando esto. De todas maneras, todas las noches tienen que leer este libro. Es una historia muy hermosa. Entonces el zombie le contaba al rey hermosas historias todas las noches. Eran historias que le hacían pensar al rey. Es hermoso el relato. Entonces el zombie le preguntó al rey, ¿qué es lo que piensas de esta historia? ¿Por qué esto es así? Y el rey era un hombre muy sabio. Y claro, entonces el rey le contestó, yo creo que es por esto y por esto. Y entonces el zombie le decía, es excelente lo que has dicho, eres muy inteligente, pero has hablado. Entonces el zombie se iba y él tenía que volver a buscarlo. Y estos tipos de historias son muy populares en India. Dice que en todas partes de India la conocen. Todo el mundo conoce a Brikam Betar, que se supone que es una historia compuesta por Nagarjuna. Y luego en la medicina, él era realmente muy conocido y escribió muchos comentarios, muchos textos sobre la medicina. Básicamente no hay nada que Nagarjuna no haya tocado y alcanzado maestría, tanto sutra como tantra, todo. Él extrajo esta tradición de comprender la vacuidad puramente basado en la lógica y el razonamiento. Y él escribió este texto, los versos raíz del Camino del Medio, que se estudian en la tradición madhyamika. Este tipo de texto es considerado ser un texto madhyamika, pero más relacionado con la conducta del practicante. Es la conducta de un practicante laico. ¿Cómo tiene que comportarse un practicante laico? ¿Qué es lo que tiene que hacer o no hacer?
¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tiene que ser un practicante laico? Entonces, dado que estamos en un centro Sakyapa, me voy a referir al comentario de un maestro Sakyapa, el omnisciente Rongtong, que se cree que era la reencarnación de Mahan Shila. El omnisciente Rongtong, creo que él comenzó la escuela Nalanda en Tíbet. A él se le llamaba Nalanda porque solo Nalanda en la India había 10.000 monjes estudiando en Nalanda en la India. En este monasterio había 10.000 monjes y era similar a Nalanda. Cuando él estaba vivo era muy popular. Durante esa época, todos los grandes maestros fueron a estudiar con él. Y los más importantes maestros Sakyapas, Sakya Tulshin y el omnisciente Korampa, todos ellos fueron sus estudiantes, los estudiantes del omnisciente Rongtong. Esta es la carta, un amigo de Nagarjuna al rey. Carta Mitu. Esto quiere decir carta a un amigo. El rey es Gautamiputra. Rinpoche está leyendo la traducción de Geshe Lapturla, que fue el traductor de su santidad Dalai Lama durante muchos años y después trabajó como el director de la oficina de Dharamsala durante muchos años. Virtuoso Señor, que mereces por naturaleza lo bueno, he compuesto estas rimas arias para inducirte a que aspires a los méritos que se derivan de las enseñanzas de los Sugatas. Entonces aquí él se refiere al rey llamándolo tú que eres merecedor de la virtud. Tú que eres merecedor de las buenas cualidades, que eres el que sostiene las buenas cualidades. Era una alabanza al rey. Es decir, tú ya tienes muchas cualidades. Este estudiante, este amigo de Nagarjuna, era también un rey del Dharma. Y con respecto a esto, tenía muchas cualidades. Entonces, Nagarjuna también estaba siendo respetuoso con su propio estudiante. I will speak briefly Esta es una obra breve y aquí hablaré brevemente sobre las enseñanzas de los Sugatas. Sugata quiere decir aquel que vivió gozosamente, uno que fue al gozo, que salió del samsara con gozo y se dirigió al nirvana con gozo. Es decir, habla del Buda. Dice, voy a explicar brevemente
las enseñanzas del Sugata, del Buda. ¿Y por qué motivo? Dice, estoy escribiendo esta obra breve del Buda. Esta es una breve enseñanza que viene del Buda. ¿Para qué? Para que otros puedan encontrar una motivación para acumular mérito, para hacer lo que es bueno, para que desarrollen una buena intención, para que acumulen mérito, para poder practicar el Dharma. Así que el hermoso y melodioso tono de los Budas, voy a reflejarlo escribiéndolo de una manera muy breve para que tú, Rey, y otros puedan obtener una inspiración, puedan inspirarse y seguir al Buda Dharma y puedan practicar el Dharma. Así que es apropiado que escuches lo que te voy a decir. Por cierto, aquellos que son nuevos, si así lo desean, estoy seguro que pueden pedir que les manden las grabaciones del año pasado. El año pasado hablamos de la vida del Buda y también de las 37 prácticas de los bodhisattvas. Así que pueden pedirle al centro que les envíe las grabaciones. Estoy seguro de que tienen las grabaciones. Habiendo dicho esto, Nagarjuna le está escribiendo a un gran rey, a un rey muy conocido, muy famoso. Y la primera estrofa puede sonar un poco pomposa para alguien, como decir, hey, escucha lo que te tengo que decir. Entonces llega la siguiente estrofa donde se dice, just as an image of the Sugata, los sabios veneran figuras de los Sugatas hechas de madera y de lo que sea. It is worshipped by the wise. Likewise, de la misma manera, aunque este poema mío sea pobre, no lo desprecies, pues está basado en las enseñanzas sí, basado en las enseñanzas del Dharma sagrado. Hay dos traducciones de este texto. Y por favor, envíen las dos a la gente para que la gente pueda comparar y obtener un poco el sentido de cómo era el estilo de Nagarjuna, porque claro, Rinpoche está traduciendo del tibetano. Entonces, a veces hay una traducción que tiene unas cosas bien y luego la otra traducción tiene otras cosas que son mejores. Entonces, por eso es bueno comparar las traducciones. Porque este tipo de texto es realmente un gran texto. Entonces aquí él dice, con una gran humildad, Nagarjuna dice,
Al igual que veneramos una estatua del Buda, nosotros veneramos todas las estatuas del Buda, independiente de lo que estén hechas, sea madera, sea roca, lo que sea. No hay ningún objeto, no hay ningún material que no esté permitido para hacer una estatua. Tú puedes hacer una estatua del Buda de cualquier cosa y una vez que ya está hecho, la respetas, pero no la respetas por el material con la que está hecha, sino porque es una imagen del Buda. Y yo me he dado cuenta de esto, ¿verdad? Hay estatuas que están hechas de metal o de piedra, son más respetadas, pero a veces no respetamos tanto las estatuas hechas con cera, por ejemplo, en el supermercado, porque a veces nos encontramos que se hacen estatuas del Buda hechas, por ejemplo, de barro, de plástico para poner en los jardines a modo decorativo, y la gente no las respeta tanto. Pero bueno, esto yo creo que en este caso a nosotros el material sí que nos importa, porque somos personas muy materialistas. Pero Nagarjuna dice, si respetas al Buda, respetas todas las estatuas, independientemente del material. De manera similar, si bien mis escrituras, mi poema, porque esto es como un poema, dice, si bien mi poema es terrible, no tiene una gran calidad, no es... Dice, esto está escrito por un estudiante mediocre como yo. Aquí Nagarjuna está siendo muy humilde, llamándose a sí mismo mediocre. Pero dado que esto está basado en la enseñanza del Buda, deberías respetarlo por este motivo. Es necesario que le prestes atención y respeto. Aunque seguramente habrás estudiado y comprendido las muchas palabras hermosas del gran sabio, ¿acaso no es cierto que la cal resplandece aún más blanca a medianoche bajo la luz de la luna? Aquí el rey, siendo un estudiante de Nagarjuna, tiene que haber recibido muchas enseñanzas de Nagarjuna y de otros muchos maestros. Entonces él aquí le dice, mira, estoy seguro de que has recibido muchas enseñanzas muy hermosas que provenían del Buda. Y tú tienes un amplio conocimiento sobre las enseñanzas del Buda. Pero si bien tú puedes tener una casa hermosa, hecha de una casa hermosa y la hayas pintado de blanco, con cal o con yeso, total, está buscando Rinpoche la traducción exacta del tibetano. Aquí nosotros lo tenemos traducido como cal o como yeso, depende de la traducción. O puede significar piedras blancas o también tierra blanca, como cal, como que pintado pintado de blanco. Imagina que la casa está pintada de blanco y es muy hermosa. Pero Nagarjuna dice, se ve todavía más hermosa durante una noche de luna llena. Durante una noche de luna llena, porque la blancura de la casa brilla todavía con más hermosura, porque brilla mucho más que cualquier otra cosa en la noche el color blanco. Y yo he experimentado esto, dice Rinpoche, en
en un lugar donde la tierra es como un color grisáceo o un poquito rojiza. Sí, más que nada rojiza, entre gris y rojiza. Y él recuerda que sobre el techo del templo, cuando era luna llena, podías verlo con una gran claridad a lo largo, y aunque estuvieras lejos, podías ver los yaks en la montaña, porque tenías como estas figuras negras que eran como 10 o 15 puntitos negros en la oscuridad moviéndose juntos, estos yaks. Y esta casa, él dice, de la misma manera, esta casa es hermosa, pero se ve más hermosa en luna llena. De la misma manera, tú tienes mucho conocimiento sobre la enseñanza del Buda, pero por supuesto, cuanto más estudias, mayor es tu sabiduría. Rabdu Kazal Teda Soso Yuntin Tsogi Jesu Tembar Gis. The Buddha has well taught the El 6 Buda recollections. ha enseñado muy bien los 6 recuerdos. El iluminado ha enseñado a la sangha disciplina, moralidad, les ha dado todas las instrucciones. Todas estas cualidades de generosidad, moralidad y deidades tienen que ser recordadas. Now, ahora, recollection, the 6 recollection. Son las 6 remembranzas o los 6 recuerdos. Esto se ha enseñado en orden de generar devoción y a través de generar mérito para protección. Y de las 6, la más importante que conocemos son la remembranza del Buda, del Dharma y de la Sangha. Y aquí Anusmriti, que es recordar, que es meditar en el Buda, en el Dharma, en la Sangha y en las cualidades de estas 6, que son el Buda, el Dharma, la Sangha, la generosidad, la disciplina y las deidades. Estas son las 6 remembranzas que tenemos que tener presentes. The great Rongten, he wrote, Didra Sangi Chumdin Ditini, Dejinche Badajum Boyanda Bozobe Sangi Rikpada Chubsu Demba Devrashapachi Denkim Baki Uduve Kalo Jurwala Aname Balata Minim Jitemba Sangi Chumdin Deso, Shichawa Tabus. Buddha, what is Buddha? ¿El Buda qué es el Buda? Dice, hacer la remembranza del Buda, recordar al Buda, meditar y contemplar sobre las cualidades del Buda, es básica cuando piensas, el Buda es así, es de esta manera o de esta otra manera. El rostro del Buda es de esta manera, sus manos son así, sus ropajes son estos. Tiene que haber caminado así, ha dicho esto, ha ido a tal lugar. El Buda dijo esto, o el Buda dio esta enseñanza aquí, a tal y cual persona. Y cuando las personas lo escucharon, esto fue lo que pasó. Y así estamos recordando también el habla del Buda y su omnisciencia y el hecho de que él era un ser despierto por completo que poseía una compasión ilimitada. Y a esto se le llama después el comienzo de recordar a las 3 joyas, a la triple gema. Tal Bhagavan, tal Buda, el Tathagata, el Arahat, el Samyak Buda, etcétera. Todo esto, cuando se dice así, esto es una remembranza del Buda.
que hemos hecho mucho de esto el año pasado. Aquí se habla de esto al comienzo. Y la remembranza del Dharma, el Bhagavan nos ha dado el Dharma de manera perfecta. Para que podamos ver el Dharma perfectamente. El noble Dharma nos fue enseñado sin error y nunca ha sido discontinuado. Y esto lo puedes leer en el Sutra de la remembranza de las triple gemas. Porque es muy fácil de leer y de tenerlo en cuenta. Y luego tenemos la remembranza de la Sangha. Una vez más, si tú miras en el Sutra de la remembranza de la triple gema, verás cuando se habla de la Sangha, que si miras aquí, desde el punto de vista de la tradición Pali, es un poquito diferente a la tradición Mahayana. Es más corto, y cuando llega a la parte de la Sangha, se dice que los Sravakas del Buda es, etcétera. Mientras que en el Mahayana decimos los bodhisattvas de la Sangha del Buda o del Bhagavan son así o asá. Es decir, aquí hay una gran diferencia entre Sravakas y bodhisattvas. Entonces, recordar al Buda, al Dharma y a la Sangha, esto ya lo hemos hecho. Especialmente en la tradición tibetana, esto es una manera única de acercarse, que es que recitamos el refugio todos los días. Cada práctica que hacemos comienza con la recitación del refugio, ya sea que hagamos una sadhana, que nos sentemos a meditar, siempre recitamos el refugio, y cuando lo recitamos, estamos pensando en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Decimos en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, todo esto. Al hacer esto, estás recordando las cualidades. Entonces, la remembranza del Buda, el Dharma y la Sangha tiene tanto valor, tiene tanto mérito, porque nos mantiene centrados, nos mantiene realistas, y se vuelve algo personal. Es algo personal, porque tú sientes que estás personalmente, individualmente conectado a ellos. Y entonces estas cualidades te conmueven. Porque si tú no piensas particularmente en estas cualidades, se vuelven algo demasiado vago. Y entonces, aunque conozcas las cualidades del Buda, o aunque sepas lo que el Buda dijo e hizo, lo vas a seguir con una devoción ciega. O lo vas a seguir con cierta negligencia. Entonces, estos tres son objetos de refugio y los tenemos que recordar una y otra vez. Así que, por favor, toma refugio una y otra vez. Y luego viene el camino. Ahora viene el camino. Recordamos el acto de dar. Esto para los principiantes está muy recomendado, y para la gente más avanzada se dice que nunca llega el momento en el que no deberías dar, porque siempre se aconseja que se dice que la generosidad se aconseja a los principiantes, pero dar es la práctica más fácil de todas, la práctica del dar, la práctica de la generosidad. La disciplina, no haré esto, no haré aquello, eso es muy difícil. La paciencia, cuando alguien te hace algo, nosotros nos enfadamos enseguida. Es muy difícil ser bondadoso. Entonces, todo el resto de las meditaciones es inimaginable para nosotros, sobre todo la de la sabiduría. Entonces, el rey dice, ofrece una flor, una lámpara de aceite. Incluso si das unos pocos euros aquí y allá,
Si compras una manzana para hacer una ofrenda, o si le das algo a tus gurús, o a tus hermanos del Dharma, o a tus hermanas del Dharma. Esta es la práctica más fácil de todas. Y tiene los resultados más tangibles. Esta es la práctica del dar. Entonces el Buda nos aconseja que comencemos por el acto de dar. El Buda le aconseja a sus monjes que cuando van a empezar a dar enseñanzas a los practicantes laicos, en esos tiempos, en esa época, había una gran distancia, una gran diferencia entre la parte del pueblo que estaba educada y el resto del mundo que era analfabeto. Entonces, pero la mayor parte de la gente no tenía educación, como los carniceros, los granjeros, los comerciantes. La mayor parte de la clase trabajadora no tenía acceso a la educación. Eso ya no es el caso en nuestros días. Pero en cuanto a la espiritualidad, en cuanto al Dharma, creo que todavía hay mucha gente que no tiene mucha educación. Entonces el Buda en esos días les dijo a los monjes, les dio este consejo: cuando van a hablar con esta gente que puede que no tengan tanta educación, que no tengan tanta de conocimiento, pero sí que tienen devoción y confianza. Entonces, sobre todo al comienzo de la práctica del Dharma, tenemos que alabarlos un poquito, porque cuando tú les das una alabanza, inmediatamente sienten rápidamente alegría y el resultado es tangible. Puedes ver que están sonriendo, puedes ver que están alegres y eso les inspira y eso hace que la gente quiera continuar. Entonces, no solo eso, el Buda dijo, los seres, lo primero que quieren o que necesitan es material. Necesitan comida, necesitan ropa, necesitan un lugar donde quedarse, necesitan amigos, necesitan riqueza. Porque los seres que son pobres, su mente está completamente involucrada en cómo voy a conseguir la comida para esta noche, dónde voy a dormir, dónde voy a ir mañana, dónde voy a dormir esta noche. Y alguien que piensa de esta manera no puedes ir y decirle, hey, deberías practicar la vacuidad. No va a funcionar. Entonces el Buda dice, primero, lo primero de todo es que los seres tienen que ser libres de la pobreza extrema. Y luego su mente puede estar preparada para comprender y practicar el Dharma. Y entonces el Buda dijo, este tipo de riqueza material solo viene de la generosidad. Cuando tú practicas la generosidad, el tipo de mérito que se produce de la generosidad trae riqueza. El tipo de mérito que se produce por la disciplina no necesariamente trae riqueza. Cada mérito tiene sus propias actividades y sus propios resultados, por supuesto. Por supuesto. Cada semilla tiene un camino diferente por el que crece. Entonces, lo primero que se enseñó es que tenemos que contemplar el mérito de dar y las cualidades de dar. Entonces Nagarjuna dijo, uno tiene que recordar esto. Y luego, mostly to remove the stain of miserliness. La generosidad lo que hace es que elimina la mancha de la miseria, de ser... es muy difícil a veces eliminar este tipo de disposición mental que es muy miserable, que es muy agarrada. Esta es un tipo de pobreza mental que no te abandona ni un solo momento, como que está todo el tiempo ahí, persistente, y en cada momento estás tratando de ver cómo hago para ahorrar más dinero, cómo hago para tener más, cómo
¿Cómo puedo pagar esto? Esto es cuando alguien no quiere dar nada, ¿no? Este tipo como de miseria. Y esto es muy difícil practicar el Dharma con esa mentalidad. Y este tipo de mentalidad trae sufrimiento para nosotros y para los demás. Entonces hemos de practicar la generosidad para eliminar esta mancha. Y lo siguiente es la disciplina. Sí, es la disciplina. Aquí en inglés ponen la palabra moralidad. Pero bueno, tengo en una de las traducciones dice moralidad y en otra dicen disciplina. Rinpoche lo traduce como disciplina. No sabe si para el Rinpoche moralidad no le gusta mucho, prefiere la palabra disciplina. Tengo otra traducción que después les voy a compartir que yo creo que es más acorde. Entonces, pensar en las cualidades de la disciplina, para esto Nagarjuna dice, uno tiene que pensar en todas las vastas cualidades de la disciplina y uno tiene que pensar, no voy a dejar que mi disciplina se pierda. Voy a mantener mi disciplina sin ninguna mancha. No voy a mezclar las disciplinas, la disciplina del camino Sravaka con la disciplina del camino Mahayana o del Vajrayana. Y también mi disciplina será intachable. Y me voy a parar sobre mis propios pies sobre todo cuando tenga que ver con la disciplina de los monjes y las monjas. En India, en esos días, si tú te convertías en monja o monje, de los primeros 5 o 10 años no podías vivir solo. Siempre tenías que vivir cerca de un abad o de un tera. Tera es alguien que te guía, es alguien que te enseña disciplina. Usualmente es una monja o un monje más anciano. Entonces los primeros 5 o 10 años tenías que estar como bajo la tutela de este tera que te enseñaba disciplina y luego ya tenías más libertad. Y para los monjes, después de 10 años. Para las monjas, dice Rinpoche, no sé cuánto es, a lo mejor era un poco más. Entonces, después de eso ya tenías libre, no tenías libertad de hacer cualquier cosa, pero ya no tenías que estar siempre cerca del maestro de disciplina, sino que ya tenías tu propia autodisciplina. Y dice, a través de la disciplina alcanzas la meditación. Eso es importante. ¿Por qué hacemos hincapié en que es importante la disciplina? Todo eso es importante, pero lo más importante, el aspecto más importante de la disciplina es que sin disciplina la meditación no es posible. Esa es la cosa. No puedes estar todo el día durmiendo y causando líos y robando y después sentarte y meditar en Vipassana durante 10, 15 minutos y estar en éxtasis y la meditación surge. No, no funciona así. Necesitamos tener disciplina, necesitamos refrenarnos de hacer los actos que traen el karma negativo y luego la meditación funcionará. Pero si seguimos cometiendo actos negativos, la meditación no va a funcionar. Por eso la disciplina hace surgir la meditación. Y tenemos que pensar luego en las cualidades de las deidades o de los dioses. Básicamente aquí lo que nos dice es que tenemos que pensar en el karma y en qué es el buen karma.
porque en el tiempo del Buda había muchos seres celestiales, muchos dioses y diosas que eran seguidores y estudiantes del Buda y que podían acercarse al Buda en cualquier momento y que podían hacer vastas ofrendas al Buda. Y gracias a su mérito habían recibido muchas cualidades, muchas realizaciones, etcétera. Y por eso recibían enseñanzas del Buda. Entonces, para renacer como un dios o una diosa, esto implica también tener muchas cualidades. Y más probablemente, lo más importante de todo, es que ante los reyes, el primer reino celestial que comienza por encima del reino humano, se supone que está en la cima del monte Sumeru, que esto es la cosmología budista ahora. Se supone que en la cima de la montaña Sumeru está, la montaña del monte Meru está rodeada por 4 reinos, y están los reinos de los dioses y de los bodhisattvas. Y los bodhisattvas han tomado el voto de proteger el Buda Dharma enfrente del Buda. Entonces, cuando vas a los monasterios, fuera de los monasterios, vas a encontrarte ya sea un monasterio Mahayana o Hinayana o Theravada o japonés o tibetano, vas a ver estas pinturas de deidades airadas que parecen guerreros, y estos son como los dioses, que son los protectores. Y son básicamente bodhisattvas que han hecho la aspiración en sus vidas pasadas de que cuando los budas aparezcan en este mundo, que yo aparezca como el protector del Buda Dharma, que sea como el rey de los dioses para proteger el Dharma. Entonces son figuras muy importantes en la tradición budista. Y también les hacemos ofrendas a ellos, y también les recordamos sus promesas. Y de entre estos dioses hay uno, Vaishravaya, que es también el dios de la riqueza. Y lo más importante es pensar en el karma, que estos dioses que han renacido con tanto mérito, y el mérito ha resultado en toda esta belleza, en toda esta riqueza, que en un instante ellos pudieron ir a recibir enseñanzas del Buda. Y esto tiene tanto mérito. Estos dioses que traen la lluvia, que salvan vidas. También en la cosmología, el sol y la luna son también los nombres de los dioses. Cuando se ve el sol en el cielo, es básicamente la apariencia de uno de los dioses. Esto sería como el brillo del dios que vive ahí. De todas maneras, bueno, esto puede que sea verdad o puede que no lo sea, da igual. Pero esto se explica así dentro de la cosmología. Luego, de todas maneras, es interesante que estos 6 puntos no los vamos a encontrar de nuevo en otros estudios Mahayana. Así que por favor es importante que los recuerden, porque esto es una enseñanza muy rara. No es que Buda no lo haya enseñado, sí que lo enseñó, pero nuestros textos de los maestros indios, de alguna manera, especialmente con los textos que permanecen y que están presentes en nuestros días, esto no aparece tanto. ¿Tienen preguntas? Si alguien tiene preguntas, las puede escribir en el chat y se las traducimos a Rinpoche. O bueno, puede levantar la mano, como quieran. I would appreciate it if the questions are related to
Rinpoche le gustaría que si hacemos preguntas sean preguntas relacionadas con este tema que hemos estado revisando hoy. Pero bueno, si tienen alguna otra pregunta general que sea sobre el Buda Dharma, pues que sean sobre la bodhicitta o algo así, bueno, pues también acepte estas preguntas. Pero tratemos de mantener las preguntas dentro de este ámbito. No sé si hay algo en el chat. Me parece que no. ¿Quién se va a animar a hacer la primera pregunta? Parece que hay algo aquí. A ver, Esther tiene una pregunta. Sabía, Esther, que ibas a venir y ibas a decir algo. Pero dice, Esther, dice, cuando intento visualizar a Buda como un ser humano, ¿y cuál sería la pregunta? Un momento. I have a question, Master. Hay otra persona que tiene una pregunta. A Esther le... Ok. No, puedes hacer la pregunta, Esther Rinpoche. ¿Quién está hablando? I wrote it, but maybe you didn't get it. I would like to Sandra tiene una pregunta. information about devotion. ¿Quieres tener un poco más de información sobre la devoción? La devoción es la confianza, es la creencia. Después hay una devoción más relacionada con la mente y hay una devoción que es más materialista. Entonces hay una confianza que es como más materialista. La confianza es algo que está presente en todo lo que hacemos. Porque nosotros confiamos en todo lo que vemos, en todo lo que aparece frente a nosotros, en todo lo que oímos, confiamos en eso. Y funciona. Por ejemplo, cuando un granjero quiere cultivar, porque un granjero piensa, necesito lluvia, necesito agua, y él sabe que en algún momento va a llover. Tiene esa confianza. Y la devoción se relaciona con la mente. Y esto se mezcla a veces con la gratitud, con la aspiración. Todo esto surge junto. A veces vemos las cualidades de los Budas y dice, ¿quién es el Buda? Y esto a veces parece muy especial y es algo muy único. Y luego miramos a nuestra propia condición y nuestra situación. Y tú ves la diferencia que hay entre tu vida y la vida del Buda. Y está esta base que es como una añoranza. Y la devoción surge de aquí, de esta añoranza. ¿Sabes? Esto es un poco... Podemos hablar más sobre esto. Thank you very much. Thank you. Gracias, Rinpoche. Viene ahora la pregunta. Dice Esther que cuando piensa en el Buda ve la cara de Keanu Reeves. Y dice, ¿por qué no? Yo no sé cómo era bien la cara del Buda. Tú lo sabes. Se dice que había muchas teleseries sobre el Buda. Y este actor se volvió tan popular que fue a Sri Lanka y a este lugar y toda la gente que lo veía lo trataba como si fuera...
because they see these TV shows where he plays the Buddha. He's very Y él se handsome volvió muy famoso Indian man. porque había un hombre de la India muy famoso que hacía de Buda en todas las películas. Why not? ¿Y por qué no? What's the difference of thinking of Keanu Reeves ¿Cuál es la diferencia entre and pensar en a Keanu Reeves statue? y en Not una the best. estatua? Pero bueno, dicho For me, esto, Keanu Reeves supongo is, que para mí Keanu first of Reeves, all, dice Rinpoche, primero que too nada, skinny. es demasiado flaco. That's my dualistic thinking. Dice, esta es mi forma dualista de I pensar. think of Buddha looks more Indian. I think Y he creo looks more que Indian el Buda than tiene Keanu una Reeves. apariencia un poco más hindú I que la de like Keanu Keanu Reeves. Who doesn't? Dice, a mí me encanta Keanu Reeves. ¿Quién no ama a Keanu Reeves? I would Pero suggest, yo if it sugeriría, doesn't disturb you, up to you, si no te but if you importa, want, if you think, no, I want to si tú have more dices, mira, clear no, image of quiero Buddha, tener una imagen más clara del then Buda, the statue in Bodh Gaya, entonces la estatua de the Buddha Bodh Gaya, statue in the Bodh Gaya hay temple una is estatua del Buda en Bodh Gaya supposed to have que se been supone sort of made que esta estatua se very early hizo on. hace muchos So our años, best hope is that y nuestra how we know esperanza how Buddha looked like. Us es que after thousands en of esa years, or época la then, gente you know, sabía like cómo era la after apariencia 1000 del Buda. years, Ahora, después de 1000 how años, no after lo 1000 years sabemos, it was made. porque han So, pasado muchos and años, it's pero quite believable, that statue. The way esa he looks, estatua es como quite que podemos Indian, creernos que es muy parecida al the Buda. big eyes, you know. I don't know. I really sort of Dice, porque el Buda suele tener, yo creo que él tenía como unos ojos grandes. Y a mí me gusta esta estatua, dice Rinpoche, porque era ahí, el Buda nació en la India, pero quién sabe realmente cuál era su apariencia. I think when the Tibetans saw the Buddha Shakyamuni, he looked Tibetan, I guess. That's all the Thangkas look like Tibetan. Pero si tú miras los tankas tibetanos, I'm sure el the Buda Chinese Shakyamuni masters, when tiene como una they see apariencia the Buddha tibetana. in front of Y yo them, creo looks que los very maestros Chinese chinos, cuando ven al Buda y Japanese. Looks very lo Japanese. visualizan con rasgos chinos, al igual que los japoneses lo visualizan con Yes. rasgos japoneses. If you want to be rational about it, then Así que si tú quieres ser racional, bueno, pues puedes pensar, bueno, el Buda era de la India, lo voy a visualizar como si fuera un hindú. okay, now A another ver, question is, hay otra the pregunta que name dice Nagarjuna is related to the que Nagas. el Why nombre is de it said that Nagarjuna they se are relaciona con blind los and nagas live y in por the qué se water? dice que son ciegos y viven en el agua. Name Nagarjuna is related to the word Nagas, yes. Sí, el nombre Nagarjuna sí que está But relacionado con I la don't know if palabra they're nagas, blind, right? This I pero can't say. no Don't puedo think they're decir que los supposed to nagas be sean blind ciegos. per se. No se supone que son ciegos. No creo que sean ciegos. Nagarjuna, Nagarjuna, this is what is said, that when Nagarjuna was giving se dice que Nagarjuna means Nagarjuna Nagar quiere Arjuna, decir Naga Arjuna. someone who have accomplished the Nagas, Es like that. alguien que ha Mastered the Nagas. alcanzado la realización de las nagas. And so it is said that Entonces, when Nagarjuna se dice que was cuando teaching, Nagarjuna estaba dando two enseñanzas, young boys would show up every evening a to listen to the teaching. todas las tardes venían a las And they have enseñanzas some dos chicos jóvenes sweet perfume. They have such y en a el momento que strong, llegaban sweet perfume surgía that it un spreads fuerte perfume muy throughout the suave temple. y muy dulce que se And then expandía when they por go, todo the el perfume templo. is Y cuando ellos se iban, el perfume so the beautiful desaparecía. scent is gone. Esta So era una Nagarjuna esencia one muy day rica, muy deliciosa. to Entonces these two Nagarjuna boys, un día habló con estos dos chicos y les dijo, ¿quiénes son ustedes? and what is this smell? ¿Y de Perfume dónde that you viene este perfume So tan they rico que said, ustedes this is a desprenden? Y very ellos dijeron, special bueno, esto es sandalwood, algo muy especial. perfume that we Es have. un perfume de It is sándalo made que nosotros tenemos, by Nagas. que está hecho por los And nagas. we are Nagas, so we Y come here to nosotros listen to somos your nagas. Y venimos aquí But a escuchar tus humans, enseñanzas. Pero los humanos, getting close to humans is harmful for us. para nosotros nos hace daño acercarnos a los seres humanos. Y para protegernos a nosotros mismos es que nos ponemos este perfume tan fuerte de sándalo para mantenernos seguros, protegidos. And
Entonces ellos invitaron a Nagarjuna y le dijeron, tenemos aquí un rey que le gustaría invitarte. Y le dijeron a Nagarjuna que todos los sutras de Prajnaparamita estaban escondidos en el reino de los Nagas. Y y Nagarjuna también quería construir muchas estupas. Muchas de las estupas que construyó Nagarjuna se supone que todavía están ahí en India. A nivel arqueológico todavía están ahí. En Bodh Gaya, aquellos que han estado en Bodh Gaya, alrededor del árbol de Bodhi en Bodh Gaya, hay unas estructuras que se supone que fueron construidas por Nagarjuna. De todas maneras, él fue al reino de los Nagas y les dio enseñanzas. Y en agradecimiento ellos le dieron los sutras del Prajnaparamita. Le dieron 12 volúmenes de la Prajnaparamita. Algo así. Pero el último capítulo se lo quedaron para que Nagarjuna volviera. Entonces no tenemos nosotros en nuestro poder el último capítulo, lo tienen los Nagas. ¿Qué piensan de esto? Muy bien. A ver, aquí hay otra pregunta. No sé por qué viven en el agua, la verdad. ¿Y cuál es la importancia de rezarle a las Nagas? Dice, no le reces a las Nagas, por favor. Acá hay otra pregunta que dice, cuando habla de los 6 recuerdos, ¿es algo que tenemos que practicar cuando estamos sentados en el cojín o todo el tiempo? Y Rinpoche dice, cuando estamos en meditación y todo el tiempo. Lo más importante es recordar al Buda, al Dharma y la Sangha. Y luego, por supuesto, la generosidad, hacer alguna ofrenda. Hacer ofrendas es importante. Dice Rinpoche, yo trato de hacer ofrendas en estos días. Hace unos 2 años trataba de hacer muchas ofrendas. Hace unos años, uno de mis maestros me miró y dijo, tienes que hacer más ofrendas. Así que tuve que empezar a hacer más ofrendas, pero poquito a poco. ¿Qué más? Y por supuesto, la disciplina también es importante. Todas estas 6. Las más importantes son las 3 primeras, que es recordar al Buda, al Dharma y la Sangha. Estos son los más importantes. Dice, hay otra pregunta que es sobre las deidades, que dice, hay deidades que se dedican a proteger el Dharma, pero están en el samsara. ¿Desean las deidades alcanzar la iluminación o son manifestaciones de Budas? Y Rinpoche dice, bueno, depende. La mayor parte de las deidades han hecho la promesa de proteger el Dharma. La mayoría de estas deidades son grandes bodhisattvas o son budas. Sí. Especialmente al linaje al que yo pertenezco, porque el linaje Sakyapa tiene 3 sectas, Sakya, Morpa y Sakpa, que son como subsectas. Los Morpas son muy orgullosos y dicen, todos nuestros protectores son seres de sabiduría. Nosotros no tenemos deidades mundanas. Nuestros protectores no son seres ordinarios, pero los Sakyapas y los Nyingmapas se separan un poco de esta perspectiva. Puede sonar ridículo, pero bueno. Entonces estos 4 reyes, que son protectores muy importantes, los 2 reyes nagas también son muy importantes, todos estos son protectores del Dharma. Kali Devi, Mahakali, son también protectores muy importantes del Dharma, todos estos.
Entonces, bueno, depende de... Aquí hay otra pregunta que dice, cuando se habla de karma, ¿cómo sabemos si nuestras acciones, aunque puedan entenderse como bien intencionadas, pueden perjudicar a otros? Esto es tan difícil, dice Rinpoche. Lo mejor es tener la mejor intención. Y por supuesto también tienes que pensar, realmente tenemos que contemplar qué y cómo y cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Pero es realmente difícil de determinar, porque para estar al 100% seguro tienes que tener sabiduría, tienes que tener algún tipo de realización. Y ahora mismo es como esto, como esta enseñanza, por ejemplo. Dice, yo no sé, quizás yo estoy haciendo que tú realmente pierdas el interés en el Dharma. ¿Cómo puedo saber si esto te inspira o te aleja? No hay manera de saberlo. La única manera es que yo te haga preguntas o tú me hagas preguntas a mí. Entonces, o también por tu expresión facial puedo ver si estás aburrido o no. Pero no es algo concluyente, no es una prueba sobre lo que está pasando. Son simplemente condiciones con causas que surgen juntas. Entonces puedo pensar, bueno, a lo mejor esto es de utilidad, pero no podemos estar 100% seguros. Es la estrofa número 5 en el texto. Con cuerpo, palabra y mente, confía siempre en las acciones íntegras de Sendero Virtuoso en 10 aspectos y evita el alcohol a ultranza. Así descubrirás la verdadera alegría de disfrutar de una experiencia pura. O si no, la otra traducción dice, practica constantemente los 10 senderos de karma virtuoso con cuerpo, palabra y mente. Entonces, practicar los 10 actos virtuosos es abandonar los 10 actos no virtuosos. Y creo que para un practicante de Dharma, si nosotros acumulamos, por ejemplo, el karma negativo de matar o de robar, esto es un karma negativo del cuerpo. Digamos que tienes un buen motivo para hacer esto. Y este no es el peor de todos, que es decir, por ejemplo, cuando tú siembras discordia, cuando hablas mal de alguien en la sangha, o eso es bastante malo, cuando tú creas una división entre dos personas. Pero digamos que tienes un buen motivo por el cual lo haces. Pero el karma mental negativo, desear tener lo que otros tienen, querer tener lo que otros tienen, y desear dañar a otra persona. Y luego está la visión incorrecta. La visión incorrecta con respecto al Buda, al Dharma y la Sangha, y con respecto a la realidad. Y pensar que el karma no existe, pensar que no existe una vida siguiente. Todo esto son visiones incorrectas. Y la visión incorrecta suele ser algo muy fuerte. En los Vinayas, un monje, por ejemplo, un monje pierde sus votos de monje si él mata a un ser humano, si él roba, si tiene una conducta sexual inapropiada, o si miente diciendo que tiene grandes cualidades. Con estos 4 él pierde los votos, pero uno que no se menciona entre ellos es que la manera más segura de que pierdas tus votos es de acuerdo a tu visión. En el momento en el que un monje piensa, no existe el Dharma, no hay renacimiento, no hay vida siguiente, no hay mente, es solo este cuerpo y luego morimos y nos vamos. En el momento que piensas así, todos los votos desaparecen. Es curioso que no hablemos de ello, pero se dice que este es el peor de todos.
Y ese es realmente diferente, muy difícil volver de esta ruptura. Es difícil reparar la ruptura de este voto. Maitreya escribió, básicamente dijo que todo es posible. A lo mejor has mentido, has matado, has robado. Todavía puedes tener redención, todavía puedes reparar el daño en el camino. Pero dice, pero alguien cuya mente está en contra del Dharma, cuya mente está en contra de la realidad, ¿cómo puede tal persona alcanzar la liberación y ser libre? Es difícil. Entonces, de entre estos 10, el peor de todos es el karma mental negativo. Y de entre los karmas negativos mentales, el peor es el de la visión incorrecta. Es realmente así. Mira incluso en la sociedad. Aquellos que matan mucho, es muy terrible. Y también inspiran a que otros maten. Hay otros que roban o que mienten. Esto es terrible, pero el impacto no es tan grande. Pero alguien que tiene una visión incorrecta, esa persona puede tener un impacto que cambia el mundo entero. Ese es el poder de la visión incorrecta. Estamos hablando aquí de los 10 karmas negativos y son los 10 karmas que tenemos que abandonar y tenemos que acumular las 10 virtudes de no matar, no mentir, etc. Y tenemos que evitar tomar alcohol. Esto puede que sea difícil en estos momentos en los que nosotros somos grandes bebedores. A nosotros nos gusta beber. Supongo que pero bueno, tienes que admitir que cuando bebes alcohol, pierdes un poquito de conciencia, te aflojas. Depende de cuánto bebas. Si bebes mucho, ni siquiera, ya ni pienses en la práctica del Dharma. Si bebes demasiado y te emborrachas, ni siquiera eres capaz de ponerte en pie. Y si empiezas a hablar, igual empiezas a decir cualquier cosa, o puedes empezar a hacer cualquier tipo de cosa, porque no estás consciente. No sé si es una historia real o es una historia que se dice para asustar a los monjes, pero se supone que hay una historia en la cual un monje se le da una opción de entre tener sexo con alguien o matar una cabra o beber alcohol. Y se dice que él pensó, bueno, beber alcohol es la menos dañina. Entonces él bebió alcohol, mató la cabra y tuvo sexo con una chica esa noche. Oh. Entonces no sé, dice Rinpoche. No sé si esto fue algo inventado para asustar a los monjes, pero bueno, tiene su lógica. Básicamente, cuando bebes, haces cosas que de normal no te atreverías a hacer. Especialmente los asiáticos somos terribles, dices, porque nosotros no manejamos bien el alcohol. Porque la gente que de Oriente, que cada vez que bebemos alcohol, nos ponemos a pelear. Y llegamos a tal punto que en la comunidad tibetana ya se sabe que si hay una fiesta, la gente bebe y se pelea. Aquí es un poco diferente. Aquí no necesitas alcohol para pelearte, no hace falta. Dice, bueno, era una broma. Pero sí, digamos, podemos beber, pero con moderación. Bebe un poquito,
pero no hasta tal punto que, pero como dije, lo peor es el karma negativo mental, no el karma físico. Y es importante que lo recordemos. Y también tenemos que llevar un buen modo de vida, es decir, ganarnos la vida de una manera buena. Tenemos que vivir con sinceridad. Recuerdo a su santidad Dalai Lama diciendo que incluso si tienes que, dice, imagínate que eres un hombre de negocios y tienes que ganar dinero. Hoy en día, pues no es posible, no, por ejemplo, porque tú tienes que comprar algo para venderlo, entonces ahí tienes que sacar una ganancia. Pero al menos mientras lo hagas, tienes que esperar o tener la motivación que de alguna manera ayude a los seres. Y también tienes que verificar que no estás tratando de aprovecharte demasiado de los demás. Entonces tienes que tener un modo de vida correcto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Dice, no quiero que se aburran y se queden dormidos ya desde la primera clase. Ahora vamos a hacer la dedicación. Así que feliz año nuevo, por favor, cuídense mucho. Y de vez en cuando, si compran 3 botellas de vino para 2 personas, y después de tomarte 2 vasos dejas de beber pensando en Nagarjuna, eso no está mal. Muy bien. Por favor, hagan la dedicación.